Buenas noches. Personalmente, hoy nosotros tenemos como invitado a un funcionario que nos puede orientar por dónde anda la situación de los hospitales con relación a los medicamentos, que la población muchas veces se queja porque en la botica no hay, que en algunos hospitales están careciendo de medicamentos, de jeringuilla, de lo que sea, de material gastable, pero a veces no es así. Pero quien nos puede dar esas orientaciones, esas indicaciones, cómo van las cosas en los hospitales, cuando se trata de medicamentos, obviamente, es el señor Antonio Peña, quien es el director de Promese. Con él vamos a sostener una conversación muy interesante porque Promese es quien tiene la gran responsabilidad de sostener en medicamentos a todos los hospitales a nivel nacional. Esa es una gran responsabilidad que tiene Antonio Peña y con él vamos a sostener ese intercambio en la conversación. Esta noche, personalmente, el director de Promese, Antonio Peña. Querido Antonio, placer tenerlo otra vez en su casa. Gracias, el placer es mío, Mayoni. Voy a venir a compartir este momento contigo y tu teleaudiencia. Antonio, precisamente en el aniversario de Promese, son tantas cosas las que han pasado en esa institución, pero obviamente en tu nueva visita aquí, personalmente nosotros queremos hacer un pequeño recorrido, no solamente de todos esos años, sino precisamente de tus funciones ahí en Promese, de las cosas que se han logrado, de las perspectivas que piensa obtener esa institución en los próximos años. ¿Qué hay de nuevo en Promese, Antonio? Bueno, muchas gracias, Mayované, por recibirme nuevamente aquí personalmente. Y nosotros estamos en este mes de agosto, que se inicia hoy, cumpliendo 33 años de fundado. Hemos realizado un programa de actividades para fundamentalmente el día 22 de este mes, que es cuando se cumplen los 33 años. Vamos a tener un izamiento de la bandera especial con toda la empleomanía en la sede central allá en Villamella. Tendremos después una invocación religiosa, un reconocimiento a empleados que tienen una antigüedad considerable y que han sido leales a la institución. Y luego al final del día, en la tarde, en un hotel de la ciudad, vamos a llevar a cabo una conferencia cóctel que va a estar a cargo del doctor Miguel Ureña con relación a lo que nosotros hacemos como expendedor de medicamentos genéricos, fundamentalmente. Entonces, esa conferencia será a partir de las 6:30 de la tarde en el Crown Plaza aquí en la George Washington. Y con eso nosotros queremos como dar a conocer a la institución, dar a la población dominicana, recordarle que Promese Cal existe. Una institución que juega un papel preponderante en la sociedad dominicana, sobre todo para la salud del pueblo dominicano. Yo esta noche he traído unas estadísticas que he sacado allá en la institución que reflejan la importancia que tiene Promese Cal. Y quiero comenzar, si me permite, dándola a conocer. Por ejemplo, Promese Cal, cuando nosotros llegamos a Promese Cal, no teníamos una herramienta que nos permitiera medir la satisfacción de nuestros clientes importantes, que son en este caso los hospitales públicos, la red pública hospitalaria nacional. Porque es bueno que la población sepa que Promese Cal no solamente son las farmacias populares o las boticas populares, como se conocen popularmente en la población,
sino que Promescal tiene la alta responsabilidad de mantener abastecidos los hospitales públicos del país, que son alrededor de 200 hospitales públicos. Trabajo amplio. Trabajo tremendo de logística sobre todo. O sea, tener unas existencias en tus almacenes que te permitan semanalmente, quincenalmente, mensualmente, estar en esa labor de abastecimiento para que en un hospital recóndito del país no falte lo que tiene que haber ahí para atender la salud de los dominicanos y dominicanas que van a hacer uso de los servicios de salud pública nacional. Entonces, nosotros no teníamos cómo medir eso cuando llegamos allá, y digo, ¿y cómo yo como director general sé si estoy cumpliendo o no con mi función, con mi rol de mantener abastecidos los hospitales? Entonces nos pusimos a trabajar con el Departamento de Tecnología de la institución y desarrollamos una herramienta que ya hoy podemos mostrar con orgullo a la población dominicana y saber en cada momento, o sea, yo puedo saber a cualquier hora del día cómo está el abastecimiento de un hospital determinado del país. Sin llamar al director de ese hospital. Sin llamar al Interesante eso. O sea, cómo es nosotros, cómo le hemos respondido a ese hospital. Por ejemplo, yo tengo aquí los hospitales trazadores. ¿Qué nosotros llamamos hospitales trazadores? En el país hay 44 hospitales que consumen el 80% de los medicamentos y los insumos médicos. 80%. El 80%. Es decir, que el restante 20% para los otros es hospitales. para los 100 y pico de hospitales que hay en nuestro país. Pero hay 44 que son los fundamentales, los cuales tú como director no puedes perder de vista. Porque ese 80%, esos 44 hospitales, te impactan alrededor del 90% de la población de la República Dominicana. Oye, pero... Entonces, un hospital de esos que se desabastezca es un problema que se le está creando al gobierno por el ruido que eso ocasiona. En el pasado mes de julio, yo tengo aquí que esos 44 hospitales, por ejemplo, al hospital... El hospital, este es el reporte neto, vamos a buscar, perdón. El hospital Francisco Mocoso Puello, Eso es aquí en la capital. aquí en Santo Domingo. Nosotros tuvimos un nivel de satisfacción de un 80.5%. ¿Qué significa eso? Que de todo lo que ese hospital me solicitó, nosotros pudimos responderle en un 80%. Significa que si tú te extrapolas a la universidad y sacabas la materia, 80%. 80 era una B. Sí. Pero, por ejemplo, el Hospital Infantil Dr. Robert Rick Cabral, nosotros le cumplimos en un 94.34% en el mes de julio. Casi un 100%. Casi un 100%. Pero, por ejemplo, la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, un 90.73%. Y así sucesivamente, eso me da un promedio de esos 44 hospitales, de que Promescal cumplió un 88% en esos 44 hospitales. ¿Qué significa eso? Que si esos 44 hospitales me representa el 90% de la población, yo estoy satisfaciendo a nivel de medicamentos e insumos médicos ¿El 90% de la población? al 90% de la población. Y por eso es que la población ya no ve que hay la famosa aquella demanda de que no hay nada en los hospitales, que sé yo qué. Ya eso es un discurso del pasado. Porque con esta herramienta nosotros podemos saber a cualquier hora del día, cualquier día de la semana, yo nada más tengo que generar esto en mi escritorio y saber cómo va el abastecimiento para cada hospital del país. Pero es interesante preguntarte, y nos imaginamos que los amigos televidentes desearían que te preguntáramos, y entonces, ¿cómo tú ves esa satisfacción de suplir a los hospitales que estén abastecidos, pero cómo tú te das cuenta de esos medicamentos, si están o si alguien lo está
distrayendo por otro lugar. Bueno, nosotros tenemos allá esta misma herramienta donde salen estos reportes, nos permite mantener un monitoreo permanente de nuestros inventarios. O sea, en Promesecal, porque desde que nosotros le entregamos al hospital, el hospital es responsable ya de ahí en adelante de la administración de sus medicamentos e insumos médicos. Pero nosotros diariamente revisamos los niveles de cobertura de mis existencias. ¿Qué significa esto? Que si yo veo todos los días ese reporte y veo que hay un producto que mi nivel de cobertura cae por debajo del mínimo que tenemos establecido, que son 3 meses, o sea, yo debo de tener mínimo 3 meses de cada producto en mis almacenes. Cuando caen por debajo es una alerta que el sistema inmediatamente me dispara. Y entonces yo comienzo a ponerle una atención especial a ese producto. Y comenzamos a ver qué le falta por entregar al suplidor que ganó esa licitación de ese producto, si ya entregó totalmente, si es que la demanda se ha incrementado. Que se da a veces, ¿verdad? Claro que sí, a veces hay situaciones que se dan en distintos puntos del país que te disparan el consumo de un producto determinado, entonces tú tienes que estar visualizando eso. Si no lo visualiza, entonces te agarra la crisis y te crea un problema de desabastecimiento que se transforma en protestas de la población. Antonio, ¿cuáles son los medicamentos más demandados? Fíjate, precisamente yo he traído también un reporte muy importante y que es bueno que la población conozca. En Farmacias del Pueblo, que es el otro mundo de Promesecal, el mundo que conoce la población en sentido general. Si tú haces una encuesta en la población, ¿para usted qué significa Promesecal? Y todo el 100% te va a decir Farmacia del Pueblo o Botica Popular. Pero ese mundo de los hospitales de abastecimiento no te lo va a dar porque no lo asocia a la población. La población lo asocia con eso, con Farmacias del Pueblo. Yo hice un análisis esta mañana de los 30 medicamentos que más consume la población a través de nuestras farmacias del pueblo. Pero sobre todo, crucé esa información con los precios que nosotros tenemos de esos productos y los precios que esos mismos productos cuestan en el mercado privado. Y atención, lo que ocurre con ese tema. Por ejemplo, el diclofenac sódico, ese medicamento, en el primer semestre de este año, a través de la farmacia del pueblo se han vendido 29.609.150 tabletas en las farmacias del pueblo. Es el más consumido. El más consumido en el primer semestre. Esos 29 millones a 10 centavos que cuesta en una farmacia del pueblo, hace un total de 2.960.000. O sea que la población, para comprar esos 29 millones, gasta 2 millones y algo. 2.960.000. Pon tú 3 millones de pesos. ¿Y en la privada entonces? Ahora, en el sector privado, ¿tú sabes cuánto cuesta una tableta de diclofenac, la más barata, de acuerdo a Proconsumidor? Porque Proconsumidor ha publicado en su página el ranking de los medicamentos dominicanos que más se consumen en el sector privado, en las farmacias privadas. De acuerdo a Proconsumidor, ese diclofenac cuesta la tableta 15 pesos con 20 centavos. Es decir, que lo que nosotros vendemos a 10 centavos, en el mercado privado cuesta 15 con 20. Es decir, una diferencia de 15 pesos con 10 centavos. Lo que significa que lo que a la población le salió en 3 millones de pesos, si hubiese ido al mercado privado a adquirirlo, hubiese tenido que invertir 450 millones de pesos. Lo que significa es una diferencia muy que grande. con ese solo producto, la población, el pueblo dominicano, se ahorró 447 millones de pesos gracias a la existencia de Promesecal y naturalmente a la responsabilidad con que el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez, ha asumido su gestión de gobierno. Porque si Promesecal no tuviera los recursos económicos para poder hacer estas adquisiciones,
pues Promesecal no estuviese jugando el papel que juega en la sociedad dominicana. Pero fíjate, el más dramático de todo es el omeprazol. En nuestra farmacia del pueblo, en el primer semestre se han vendido 27.615.000 tabletas. Pero ese es más demandado. No, el diclofenac vendieron 27 millones. 2 millones menos. A 40 centavos la tableta. Eso hace un total de 11 millones de pesos. Ese mismo omeprazol, el más barato, de acuerdo a Proconsumidor en el mercado privado, cuesta 33 pesos con 46 centavos. Lo que significa que en Promesecal la población dominicana invirtió en el primer semestre de este año para consumir 27 millones de tabletas de omeprazol, 11 millones de pesos. Si los que consumieron ese omeprazol hubiesen tenido que ir al mercado privado a buscar esos 27 millones de tabletas, hubiesen tenido que invertir 924 millones de pesos para un ahorro a la población dominicana de 912.967.000 pesos solo en ese medicamento. En esos dos productos que tú has mencionado se han ahorrado 1.300 millones. 1.300 millones. Entonces, así yo hice un análisis de los 30 medicamentos que más se han vendido en nuestra farmacia del pueblo en este primer semestre. De esos 30 medicamentos, la población ha invertido 156.210.000 pesos a los precios de Promesecal. Si hubiese tenido que ir al mercado privado a comprar esos 30 medicamentos en las cantidades que nosotros hemos vendido, hubiese tenido que invertir 3.864 millones de pesos, lo que significa que el pueblo dominicano, gracias a Promesecal y al gobierno dominicano, se ha ahorrado en estos 6 meses 3.709 millones de pesos en la compra solo de estos 30 medicamentos más vendidos en farmacias del pueblo. Entonces, este es un programa, Promesecal, que de acuerdo a estos números, la población tiene que cuidarlo. O sea, tienen que cuidarlo y exigir que funcione como debe de funcionar, de manera correcta. Y lo digo porque hemos recibido nosotros en Promesecal embestida de sectores malos de nuestra sociedad. Sector privado. Gente que sale, ¿sabe a qué, Mayobanex? A desabastecernos nuestras farmacias, en componenda, en algunos casos, con empleados de Promesecal. ¿Qué hacen? ¿Con empleados Sí. de la actual gestión? Claro que sí. Ahora, cuando nosotros lo agarramos... Me imagino yo que ya son Bueno, exactamente. Nosotros inmediatamente detectamos una irregularidad de esa naturaleza, disponemos de ello. Pero, por ejemplo, hay un producto que se utiliza mucho para el losartán potásico, que es para los hipertensos. Ese medicamento nosotros denunciamos hace alrededor de un mes y algo, públicamente denunciamos, que había una mafia en nuestro país, fundamentalmente radicada aquí en Santo Domingo, que salían mochileros a comprarlo en todas las farmacias del pueblo, porque nosotros lo vendemos a 50 centavos, ese producto, y es alto demandado por la población hipertensa de nuestro país. Y ese mismo producto cuesta 20 pesos en el mercado privado. Entonces, cuando esos malos dominicanos se dedican a crearnos esa situación, a crear muertes, atentan contra el programa. Atentan contra el programa. Entonces, nosotros llamamos a la población que hace uso de nuestros servicios, que cuando vea comportamiento de esa naturaleza, que nos escriba, que vaya a Promesecal, que denuncie a través de los medios incluso, como ocurrió con un caso en el Padre Villini, de una persona que estaba en fila en la farmacia del pueblo en el Padre Villini y de repente ve que una persona que está delante de ella en la fila sale con 2 fundas llenas de medicamentos. Cuando la instrucción que tienen nuestras empleadas y empleados en farmacia del pueblo es que a lo sumo se puede vender el tratamiento de un mes, 30 pastillas. Ella salió con 2 fundas.
Cuando nos llega la denuncia a través del sistema 311 del gobierno, inmediatamente mandamos a hacer la investigación del lugar. Y efectivamente eso ocurrió, y cuando investigamos, a una ciudadana venezolana le vendieron esas 2 fundas. Entonces, se tomaron los correctivos del lugar, las medidas del lugar, y ahí es que nosotros entonces le hacemos el llamado a la población para que proteja el programa de Promesecal. Porque si hemos ahorrado 3.700 millones en apenas 6 meses, entonces, ¿por qué hay que dañar un programa de esta naturaleza? ¿Por qué hay que crear condiciones para que un programa de esta naturaleza aborte? Porque cuando eso ocurre, de que salen gente eso es a nivel nacional, estas ventas, sí, a nivel nacional en los primeros 6 meses del año. Entonces, cuando hay gente que atenta con el programa, se está atentando con estos dominicanos que no pueden ir a una farmacia privada a comprar un omeprazol o un diclofenac o un losartán, porque la economía de ellos no les permite ir. Sin embargo, el gobierno, el Estado dominicano, pone a disposición de esa población pobre de nuestro país este programa. Que se le hace muy difícil la compra de los medicamentos. Claro, claro. Si no fuera por ese programa, tú te imaginas la cantidad de gente que estuviese con esos padecimientos agravados porque no pueden ir a dar 30 pesos por una tableta de diclofenac. O sea, es una situación muy gravosa. Por tanto, nosotros a la población dominicana debe de proteger, porque ese es un programa de ellos, del pueblo. Y cada vez que vea un comportamiento inadecuado en uno de nuestros empleados y o funcionarios, porque a veces también hemos detectado, por ejemplo, supervisores de farmacia que entran en el juego de esos negocios, colectores de farmacia que entran. Entonces, cada vez que vean un comportamiento, denúncienlo, porque ese es un problema de ustedes, del pueblo dominicano, que no puede ir al sector privado a consumir esos productos. Denúncienlo, que ustedes tienen en Promesecal una persona comprometida con los mejores intereses de este pueblo. El 311. A través del 311, puede ser a través de nuestra página o puede ser a través también de ir personalmente. ¿Eso funciona por cualquier móvil, Antonio? Sí, sí, por cualquier móvil. Es una denuncia que entra a una plataforma del gobierno central, donde cualquier institución, puede haber una denuncia de cualquier institución del gobierno y se canaliza, porque a nosotros nos han llegado quejas, ¿verdad?, de esta naturaleza y las hemos atendido. O sea que fervorosamente hacemos el llamado a la población para que nos ayude a seguir fortaleciendo este medicamento. Hay que hacer mucho hincapié en eso, Antonio, porque la población desposeída o aquellas personas que tienen pocos ingresos, se le hace muy imposible esa situación que tú dices. Cuando desabastecen los lugares donde ellos pueden ir con facilidad, eso se le hace la vida complicada. Claro, entonces nosotros estamos, eso ocurre, Mayobanes, muchas veces, la complicidad de algunos de nuestros empleados, porque encontramos una institución que creó una red de farmacia, que yo llamo que es una red de negocio, porque para mí yo veo cada farmacia como un punto de venta, un negocio particular. Se creó esa red sin una plataforma tecnológica que permitiera poder tener desde la sede un control de las operaciones que realiza esa red de farmacias del pueblo. Me imagino que se hizo antes de... Y tú te imaginas entonces, ¿verdad? Porque si esas diabluras las siguen haciendo, imagínate antes de... Exacto. Entonces, ¿qué nosotros cuando detectamos esa debilidad? Pues, ¿cómo tú puedes tener 500 unidades de negocio sin control? Oye, o sea, eso para mí... hacen diabluras. Para mí es un acto de irresponsabilidad. Entonces, nosotros desde que llegamos, inmediatamente nos pusimos en atender ese punto. ¿Y qué hemos hecho? Bueno, lo primero que hicimos fue determinar qué necesitábamos para establecer una plataforma tecnológica que nos permita interconectar esa red y que al mismo tiempo desde la sede tú puedas ejercer los controles del lugar. Ya hicimos una licitación pública donde se adquirieron las computadoras que se van a colocar en cada farmacia del pueblo, las cajas registradoras,
las impresoras, los lectores ópticos, o sea, vamos... Tú no puedes supervisar desde tu escritorio visualmente. No, no puedo, en este momento no puedo. Pero estás en eso. Estoy trabajando para que a final de este año, el compromiso es que las 300 farmacias del pueblo, que me representan el 80% de mis ingresos de esas ventas que ellas realizan, estén ya interconectadas. Mucha gente no va a querer saber de ti. Bueno, pero es mi responsabilidad. La mayoría sí, pero mucha gente no va a querer saber de ti por el estricto control que tú quieres llevar. Bueno, es que es necesario, porque cuando tú actúas con responsabilidad, tú no puedes, decía José Martí, el apóstol de la independencia cubana, decía, ver un crimen en silencio es cometerlo. Es así. Entonces yo no puedo ver que yo que soy un profesional de la administración y las finanzas y que mi formación es controles, auditoría, administración, o sea, yo no puedo ver una red de negocios sin control, o sea, eso es imposible. Entonces, ¿a qué nosotros nos hemos comprometido? A más tardar el 30 de septiembre de este año, esas 300 farmacias, que son las que me representan el 80% de mis ingresos, ya van a estar interconectadas. Okay. El año que viene, a más tardar el 30 de junio, completamos la red completa. Qué de bueno. Tal manera de que cuando yo me siente en mi escritorio a las 8 de la mañana, yo pueda con una tecla ver qué vendió cada farmacia del pueblo. Y decirle a mi director de financiero, persígueme esos depósitos en la cuenta única del Tesoro. Porque es importante que la población sepa. Sí, la cuenta única ha sido efectiva. Sí, sí. Ese dinero no va a Promesecal, lo que se vende, sino que va derecho al Tesoro. Ahora, yo puedo visualizar si el que dice que vendió el sistema 100,000 pesos, aquí hay farmacia, por ejemplo, la farmacia que está en Ciudad Salud, allá en Villamella, donde nosotros estamos, esa farmacia vende 2 millones de pesos al mes. 2 millones de pesos. A esos precios, a 50 centavos, a 10 centavos, a 25 centavos, vende 2 millones de pesos al mes. Entonces, ¿cómo tú tienes un negocio que te genere 2 millones de pesos mensuales sin tú estar viendo cómo está registrando sus transacciones? Va a decir, o sea, quien está al frente de ese negocio va a decir que vendió lo que él quiera decir. Exacto. Porque tú no tienes mecanismo para poder tener el control de sus transacciones. Y las cosas públicas hay que cuidarlas. Hay que cuidarlas, o sea, y sobre todo la pública, porque la tuya, la que es personal, tú haces con ellos lo que tú quieras. Exacto. Pero de lo que tú tienes que rendir cuenta, y sobre todo a la población, entonces tú tienes que ser exigente con eso. Y no puedes permitir que el menor centavo se mal utilice o no ingrese a las arcas del Estado. Y decía el presidente de la República en Santiago precisamente el jueves pasado de la preocupación que hay con los hospitales y los medicamentos para la gente, que le hacían crítica al presidente, que es una crítica que le hace el sacerdote Benito Cruz, la antigua me parece, que el presidente solamente se preocupaba por hacer gran inversión en la educación. Sí. Entonces el presidente salió y le dijo de las grandes inversiones que están haciendo en los hospitales. Así es, así es. Y eso es parte fundamental. Y esto es, claro, porque imagínate un hospital sin medicamentos, ¿qué ocurriría? No, y no solamente la construcción estructuralmente hablando, es los medicamentos que necesita la población. Déjame decirte, Promesecal en estos 6 meses, en el primer semestre, ha despachado medicamentos e insumos médicos por alrededor de 1.500 millones de pesos a la República Hospitalaria Nacional, a los costos de Promesecal. O sea que son medicamentos que nosotros por el volumen que adquirimos son mucho más baratos, entran a un costo mucho menor que al mercado privado normal. Entonces hemos ya despachado en estos 7 meses que van del año alrededor de 1.500 millones de pesos, lo cual es algo extraordinario. ¿No se había visto ese abastecimiento, esa cantidad? No, nosotros hicimos el año pasado, este año, la mayor licitación pública nacional de compra de medicamentos de toda la historia de Promesecal. La hicimos nosotros en febrero de este año, que adjudicamos alrededor de 2.900 millones de pesos en compras de medicamentos e insumos médicos para un periodo de un año. Entonces, Antonio, nos vamos a ir a la pausa, porque me interesa mucho ese abastecimiento que tú dices
que hace Promese a nivel nacional, ¿desde dónde parten esos abastecimientos? ¿Cómo no? Si es de aquí, de la central, o si tú tienes regionalmente eso dirigido para ¿Cómo no? hacer esos abastecimientos, por favor. Podemos... Interesante la conversación con el director de Promese, Antonio Peña, quien tiene un reto por delante con esto de supervisar a nivel nacional todo lo que tenga que ver con el control económico y de medicamentos, en todo, en sentido general. Entonces es un gran reto para Antonio. Es así, Antonio, ¿verdad? Claro que sí. Eso y los enemiguitos que... Bueno, naturalmente, toda acción crea una reacción. Sí, sí. O sea, eso, ahora mismo, por ejemplo, yo estoy enfrascado en una, vamos a decir, en una contienda con un suplidor nuestro que se comprometió a recibirnos unos insumos, si esos insumos llegaban el momento de su vencimiento y no se utilizaban, porque a veces los hospitales te hacen una planificación y no necesariamente la cumplen un 100%. Y hay hospitales que te piden cosas que no están en su planificación y viceversa, que tienen su planificación y no te lo piden y se te quedan, como ocurrió con este insumo, que sobre todo representa unos 32 millones de pesos. Mucho dinero, Antonio. Entonces, ese señor, cuando eso no fue en mi gestión, fue en la gestión anterior. Pero hace unos días, Antonio. Sí, cuando esos insumos ingresaron a Promesecal, ingresaron con lo que se llama una carta compromiso. ¿Por qué? Porque ingresaron con una fecha de vencimiento corta, como le decimos nosotros, es decir, no la fecha de vencimiento que nosotros tenemos establecido. Entonces, a veces se reciben con esa condición, pero con el compromiso del suplidor de que si llega la hora de vencimiento, él lo recibiría para atrás. Él lo recibe y te devuelve los mismos productos o el dinero. Ah, este suplidor ahora no quiere devolver ni los productos ni los medicamentos. Eso ha hecho algunas diligencias. Eso ya, yo estoy por la vía suave en este momento haciendo el requerimiento. Si por esa vía él no responde, nosotros nos iremos a los tribunales con ese caso, a defender los intereses del pueblo dominicano. Porque 32 millones de pesos en medicamentos a Promesecal, pero ven acá. Con esos precios que nosotros estamos viendo. Pero mira, con 3 viendo, millones de pesos, la cantidad de medicamentos que se ha comprado. Imagínate 27 millones de tabletas. Imagínate con 32 millones de pesos. Entonces, es una gran responsabilidad. Y a veces hay personas como que quieren jugar con eso. Y en mi caso, conmigo eso no es posible. Conmigo hay solo un camino, es que usted cumpla con su responsabilidad. Y además está el compromiso. Claro. O sea, conmigo no hay forma de que usted quiera venir a armarme. No. O sea, ese está claro, mírelo ahí, esa no es su firma. Sí, entonces cumpla con su responsabilidad. Entonces, es una gran responsabilidad que nosotros tenemos, pero nos encanta, porque desde Promesecal sentimos que estamos aportando a este pueblo, sobre todo a esa parte del pueblo que no puede ir a una clínica privada, que no puede ir a una farmacia privada a adquirir sus medicamentos. Y eso nos encanta porque sentimos que estamos poniendo nuestro grano de arena para que este pueblo llegue a mejores estadios de vida. Antonio, el director ejecutivo de SENASA estuvo en estos días aquí, el amigo Chanel Rosa Chupani, y nos hablaba del buen funcionamiento y el buen intercambio que existe entre Promese y SENASA. Háblanos un poquitito de eso. Sí, fíjate, a SENASA nosotros a los afiliados de SENASA, que ellos le cubren los medicamentos, nosotros tenemos un acuerdo y le suplimos los medicamentos a través de Promesecal. A SENASA, el nivel de cumplimiento de nosotros, los índices que veía ahorita de los hospitales, anda en un 96-97% con SENASA. Y con SENASA estamos para este cuatrenio desarrollando un proyecto que está dentro de las metas presidenciales
que es lograr junto al Servicio Nacional de Salud, SENASA y PROMESECAL, lograr lo que es la receta electrónica. ¿Qué significa eso? Que tú vas al hospital a consultar a un médico sobre una patología determinada. El médico allá en su computadora te va a indicar el medicamento que tú necesitas para esa patología. Y entonces le va a preguntar, ¿dónde usted vive? Ah, yo vivo en La Barquita. Entonces, por el sistema, te va a enviar a la farmacia del pueblo que está en La Barquita, electrónicamente esa receta. Y el ciudadano va a esa farmacia del pueblo, yo soy fulano de tal, y con su cédula, entonces entramos al sistema, si usted tiene aquí esta receta indicada por tal médico, buscamos la autorización de SENASA, en los que casos los afiliados de SENASA, y los que no, entonces se le despacha automáticamente por esa vía, estilo Estados Unidos. Cuando tú vas a Estados Unidos, es así, o sea, tú vas a una consulta médica y el médico lo primero que dice, ¿a qué farmacia le refiero su indicación médica, su receta? Entonces, junto a SENASA nosotros estamos desarrollando eso. Es un plan ambicioso y va a estar dirigido fundamentalmente a alrededor de 400,000 pacientes crónicos que hay en nuestro país con el tema de la hipertensión y la diabetes. Y son los primeros que van a ingresar esos 400,000 dominicanos y dominicanas por esa vía que hemos habilitado. Y esta semana, precisamente, el jueves de pasado mañana, nosotros iniciamos un plan piloto en Manganagua, aquí en la capital, aquí por la Santo Domingo Oeste, ahí en Manganagua, donde vamos a empezar ya con un plan piloto, con esa farmacia del pueblo, a poner en práctica esto que he descrito con relación a lo que es la receta electrónica. Pero ustedes comienzan ya. Sí, el plan piloto comienza pasado mañana. Van a comenzar. Sí, por parte. Entonces, en la medida, vemos cómo se va desarrollando el plan piloto, viendo cómo es la construcción. Es el proyecto con Chanel y el Servicio Nacional de Salud. O sea, en la medida en que se va ejecutando el proyecto, tú vas viendo las debilidades, como es la construcción de un proyecto. Siempre cuando tú construyes algo por primera vez, tienes que hacer las correcciones del lugar y por eso arranca como un piloto. Antonio, nos queda un minuto. Ya la actividad que ustedes tienen para el aniversario. El próximo 22 de este mes, nosotros iniciamos con un izamiento especial de la bandera nacional, porque lo primero es que debemos rendirle honor a nuestros padres fundadores, a nuestros padres, a la bandera nacional. O sea, hay que inculcarle al empleado público de que la patria, ¿verdad?, está por encima de todo. Entonces comenzamos el día con ese izamiento especial, con el reconocimiento a esos empleados meritorios y terminamos a las 6:30 de la tarde con una conferencia cóctel en el Crown Plaza aquí en Santo Domingo sobre medicamentos genéricos, impartida por un científico dominicano como lo es el doctor Miguel Ureña. Antonio, agradecido. Gracias, muchas gracias. Y felicidades por tu gestión. Muy bien, muchas gracias. Y por los riesgos. Bueno, lo asumo. Gracias, Antonio, el director de Promese. Buenas noches.